Prometes y prometes, prometes y prometes y no cumplirás. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Megalópolis. Yo soy Macio Sare y estas son las noticias. Pareciera que no, pero por fin llegó el cierre de pre-campaña para todos los partidos y aquí en Megalópolis vamos a hacer un pequeño análisis sobre estas pre-campañas. ¿Quién lo hizo bien? ¿Quién lo hizo mal? Etcétera. Así que para eso tendremos que seccionar esta nota en diferentes videos, así que pues aguántate tantito. En nuestra nota cultural hablaremos sobre Picasso y sus referentes artísticos. Vamos a decirles quiénes fueron sus influencias. Además, hablaremos de un mal que ha afectado a las mujeres veracruzanas, o sea, las violaciones y desapariciones forzadas por parte de la policía de Veracruz. Así que quédense con nosotros porque aquí ¡comenzamos! Prometes y luego me prometes y nada, prometes y luego me prometes y no cumplirás. Ya no quiero verte más a mi lado, no, ya no quiero verte más a mi lado, vete, ya no quiero verte. Con Pinchis hablaremos sobre esta situación que está igual o peor que la empresa de telefonía que te está llame y llame y llame para cambiar de compañía, y pero aún a las 2 de la mañana. Pues más o menos así están los precandidatos y sus campañas. Hay que admitir que unas estuvieron buenas, otras aceptables y otras pues ya mejor ni hablamos. Una de las que enseguida logró el impacto deseado fue esta. Triangulito Display. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Hasta aquí todo va perrón. Un niñito cantando con un traje tradicional y con sus guarachitos da ternura, ¿no? Este spot fue muy acertado hasta que esta cancioncita se estuvo escuchando por muchos lugares, incluso en los antros. Triangulito Display. No, hombre, está bien que sean tiempos electorales, pero uno va al antro para ligar, para beber, para dejarse caer en los brazos de los más bajos instintos del ser humano y además también pues para olvidarse de la situación del país como la violencia, los asesinatos, exactamente, los robos, la economía, etcétera, ¿no? Para que no salgan con estas tonterías, ¿es en serio? Ya, o sea, ya ni el antro queda libre de la política. Pero para que esto haya pasado, en Megalópolis creemos que el DJ podría haber sido el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Ya lo imaginamos cómo se ha de haber puesto. Y con ustedes les dejamos al DJ Dante Mix. Con ustedes, por favor. Adelante, que pase, por favor. Muchachos, escuchen este rolón que está pegando en todos lados. Este es de mi autoría y aquí se los vamos a poner. Vámonos con esto que dice más o menos así. Bueno, pues para muchos, hasta ahí, esa campaña ya había muerto. Pero después, lo único que nos faltaba. Ricardo Anaya se dio cuenta que esa rolita pegó y que se le identificaba más al partido de su coalición y no al PAN. Y pues dijo, pues ¿por qué no? Y si hago un spot con este niño y yo tocando la guitarra, pues es buena idea, ¿no? Y lo hizo. Pues para su triste realidad y como señal divina, este spot pues nomás no pegó. Solo se quedó como un cover mal hecho, super chafa de José José, más o menos así. Además nos ha demostrado que la política lo arruina todo.
Y ya no hablemos del spot que grabó en diferentes idiomas como para resaltar que él sí está mejor preparado. No solo se trata de hablar diferentes idiomas, sino de defender a los ciudadanos y no a la clase política. Triangulito Splay. La reforma que hemos aprobado ha cumplido con todos los plazos y requisitos que establece nuestra Constitución y las leyes que protestamos cumplir. La reforma energética es constitucional. En tan solo unos meses logramos las reformas que habían sido postergadas por décadas: telecomunicaciones, educativa, financiera, política electoral y, por supuesto, la reforma energética. Eso sí que es insulting and unacceptable. Pues de spot en spot, de escándalo en escándalo, Anaya terminó en segundo lugar en la mayoría de las encuestas, lo que lo coloca en un posible contendiente más cercano a pelear la presidencia con Andrés Manuel, no por ser muy bueno, sino porque el PRI lo está haciendo muy mal. Regresamos. Y dando un giro de 180 grados a esa campaña, ahora hablaremos de la que hizo el precandidato, que no es precandidato del PRI, pero que sí va a pelear por el PRI, pero que no es del PRI, pero disputará la silla presidencial por el PRI. O sea, hasta yo me hice bolas. Bueno, compinchis, como les iba diciendo, hablaremos del precandidato del PRI, José Antonio Meade Curibreña, y su precampaña. Pepe Meade, como ahora se le conoce, comenzó bien su campaña, pues lanzó un spot en donde deseaba felices fiestas navideñas para todos y que pues obviamente por la temporada y pues uno se pone sensible, pues lo iba a tomar de buena manera, ¿no? Posteriormente lanzaron un video en el cual el discurso que utiliza Meade usa un tono poco irónico y se burla diciendo: no hombre, unos genios. Pero lo que al parecer los del PRI subestiman es la fuerza de las redes sociales e inmediatamente salió a la luz que este spot era muy parecido, por no decir una copia barata, de un spot que hizo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Triangulito Splay. En México ya no va a haber más pobres. ¿Y saben cómo le vamos a hacer? Acabando con la pobreza. No, hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente, como lo hicimos en Cedesol, donde salieron de la pobreza extrema 2 millones de mexicanos. Ellos hablan de los problemas, pero no saben cómo resolverlos. ¿Qué prefieres? ¿Gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia? No hombre, unos genios. Esos del PRI la neta se la volaron, y la verdad es que al parecer quien es el encargado de dicha promoción no ha sabido, o de plano no sabe cómo ayudar a Meade en el mejoramiento de su imagen. O sea, de por sí ya el PRI lo trae arrastrando la cobija y todavía. Continuando con el análisis, al parecer el PRI acertó con este spot. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas, que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Llevo 20 años trabajando con ellos. ¿Y sabes qué? Hay más gente buena que mala. Este es un gran país. Y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien. Soy José Antonio Meade. Este lo podríamos considerar un poco acertado con el lenguaje, porque llama a la reconciliación entre los votantes y los partidos, y así evitar que estén sacándose los trapitos al sol con sus escándalos de cada 6 años. Que nadie denuncia, que todos saben, pero nadie sabe, ¿no? En donde la están regando es en ser congruentes con lo que dicen, porque una cosa es lo que hablan en el spot y otra cosa hacen quienes están alrededor de Meade, y uno de ellos es el clavillazo de la política, mejor conocido como Enrique Ochoa Reza, cuando en uno de sus discursos les llamó prietos a los priistas que se fueron a apoyar el movimiento de Andrés Manuel. Aquí hay una acotación que quiero hacer respecto a esta declaración. Primero que nada, considero que no lo dijo en un tono racista, pero pues como el PRI ya está más desprestigiado que el servicio colectivo del metro, pues esta declaración se usó en su contra para dejarlos aún más mal parados. Y todo gracias a las redes sociales. Las amamos. Esos del PRI deben andarse con cuidado porque ahora la población civil y las redes sociales actuarán como el MP. O sea, todo lo que digan o hagan será usado en su contra. Fácil de predecir, ¿no? Más recientemente, el PRI tomó la decisión de no verse como un partido que apoya solo en los intereses de los ricos.
Así que se nos pusieron ñeros y decidieron usar una palabra como eslogan para que identifiquen a Meade como si fuera uno más del barrio. Y esta fue nada más y nada menos que Yo Mero, la cual también fue usada en su contra. Ya me imagino cómo se vería tratando de ganarse el voto de la banda ñera, ¿eh? Oye, güey, ¿y quién crees que va a ser el presidente del próximo sexenio, carnal? Pues, ¿quién va a ser? Pues Yo Mero. ¿Quién? Pues Yo Merengue. ¿Quién? Pues Johnson. ¿Quién? Pues Yo. ¿Quién? Pues Yogur, carnal. ¿Quién? Pues yo, güey, Pepe May, masco coca, tiro paro, tengo lana y compro votos de a montón, carnal. Yo Merengues, o sea, yo, Pepe May. Ah, pues Por ahí hubieras empezado. Como les iba diciendo con pinches, en las redes se dijo que el Mero fue quien se hizo el ciego o el menso por no haber notado tantos desvíos de los diferentes gobernadores cuando él estuvo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Calderón y ahora recientemente que estuvo en el del PRI. Además, el discurso de Meade en sus campañas o entrevistas es el de terminar con la pobreza, mejorar la calidad de vida, educación y seguridad del país. Pero, ¿qué no se supone que el partido al que representa es lo que ha venido haciendo desde el 2012 cuando ganaron las elecciones? Con estas declaraciones, ¿acaso no está aceptando que la administración de Peña no lo pudo hacer, pero que él sí podrá lograrlo? En fin, el partido tricolor cerró las precampañas ocupando el tercer lugar en las encuestas públicas, cosa que en Megalópolis creemos que va a seguir igual o peor, porque este candidato está representando un partido que desde el inicio de su lugar en el poder ha ido perdiendo credibilidad con tantos escándalos y con sus reformas estructurales que fueron la cereza en el pastel y de las cuales seguimos esperando sus beneficios. Regresamos. Con pinches, ahora hablaremos sobre un gran artista. Muchos presupondrían que la creación artística, al menos la más radical, consistiría en el rompimiento total con el movimiento anterior, cuya finalidad sería la consolidación de una nueva propuesta. Esta visión no es más que un síndrome del constante innovador. La realidad es diferente en la práctica artística. Pero, ¿cómo es que trabaja esta esfera de la práctica humana? Trabaja a partir de paradigmas. Es decir, los trabajos artísticos no irrumpen por completo con los trabajos que los anteceden, sino que los toman como modelos para sus propias creaciones. Sin embargo, esto no significa que sean iguales, sino que hay modificaciones. Estas modificaciones representan el estilo propio del creador, que crean nuevos sentidos. Los paradigmas dejarán de ser modelos hasta que esas alteraciones cambien el núcleo bajo el que se sustentan. Es ahí donde nacerán nuevas corrientes. De lo contrario, ningún artista tendría inspiraciones de los trabajos que lo proceden. Así es con Pinchis, uno de los grandes artistas de todos los tiempos, quizá el más influyente en el siglo XX, fue Pablo Picasso. Se presupondría que gracias a su genialidad no tuvo influencias, pero desde pequeño, cuando era un artista en su comienzo, y ni siquiera sospechaba que se convertiría en uno de los creadores más influyentes del siglo XX, Pablo Picasso desarrolló honda fascinación por los grandes maestros de la historia de la pintura, como Velázquez, Goya, El Greco, Rembrandt e Ingres, y por el llamado arte primitivo, sobre todo el de África. Su obra está impregnada de reminiscencias de sus pintores más admirados, desde sus primeros bocetos, siendo todavía niño, hasta sus últimas obras, cuando con más de 90 años seguía creando de manera ininterrumpida en su estudio. Estas influencias no desaparecen, sino que se van perfeccionando. Hay una exposición llamada Picasso y el Museo, inaugurada la semana pasada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Contiene 200 piezas en las que se pueden apreciar un vínculo profundo de diversas escuelas y artistas que fueron, durante toda su vida, sus referentes y los que conocía debido a que una de sus mayores pasiones y fascinaciones era visitar museos para contemplar las obras de arte ahí colgadas. En Megalópolis verdaderamente esperamos que estas grandes exposiciones algún día lleguen a México para deleite de los mexicanos. Regresamos.
Compinchis, ahora hablaremos de Andrés Manuel López Obrador, quien se ha metido a la lucha por la presidencia en repetidas ocasiones y que a pesar de que se ha comenzado una guerra sucia en su contra, no se ha logrado encontrar nada. Su pre-campaña ha sido exitosa gracias a que sus spots evocan a la unión nacional y no a dividirla. Sí ataca a los demás candidatos, pero con el pueblo se dirige muy solidario, mientras que los demás spots de los otros partidos antes que al ciudadano se preocupan más por atacar a Andrés. Uno de los factores que más ha influido es que prácticamente los otros partidos se han encargado de que la pre-campaña de AMLO sea muy ligera, en el sentido de que entre tanto escándalo por parte del PRI y la reputación que de por sí ya traía, además de los escándalos de Anaya y su vida en Atlanta y el desvío de recursos a través de una de sus fundaciones, son los que le abren el camino y se la están poniendo facilita. Un punto muy acertado de quienes dirigen su pre-campaña es que reutilizan los escándalos que le inventan. Es decir, cuando lo relacionaron con Venezuela, Andrés dijo que la situación de México no está mejor que la de ese país y eso sí que es neta. Después, cuando se le relacionó con Vladimir Putin, lo autoapodaron Andrés Manuelovich. O sea que este brother sí la sabe bajar de pechito, ¿no? Pero lo que puso la cereza en el pastel, así, fue el spot que lanzaron, ese que dice ya sabes quién. Con él lograron hacer que el electorado se grabara perfectamente de quién se habla cuando se dice ya sabes quién. Además que lo pueden agarrar para hacer bullying, así como ya sabes quién. Por su parte, Andrés Manuelovich ha ocupado el primer lugar en las encuestas públicas con una brutal diferencia del 40% del voto duro en algunas de ellas. Y pues prácticamente así venía en el otro sexenio y se la desdoblaron. Pero para López Obrador, o mejor dicho para Morena, no todo ha sido color de rosa, ya que a lo largo de la pre-campaña, si no es que desde ya un poco antes, también tuvieron uno que otro tropiezo que por culpa de los escándalos de la competencia, pues pasaron casi inadvertidos. Uno de ellos fue el de Eva Cadena, quien fue exhibida en unos videos donde se le apreciaba recibiendo importantes sumas de dinero, según ellos con destino a López Obrador. Son $10,000 y 50,000. Pues si platica con él, que a mí me gustaría que sí que fuera con López Obrador directamente, preguntarle si acepta, que son 5 millones, que cómo los quiere, si los prefiere en dólares o los prefiere en moneda nacional, por favor. María dice. Aclaro que en Megalópolis no estamos a favor de ninguno de los partidos, pero es que la neta es que este video ya sí se vio súper chafa, ¿no? O sea, súper encuadrado, nada más para que saliera la cara de Eva, y así dándole el dinero y explícito. Es para Andrés Manuel, es para Andrés Manuel. La neta creeríamos más que nos dijeran que los Reyes Magos existen. Otra de las cosas que sucedieron que creemos no favorecen a Morena es que parece el Cruz Azul de la política. O sea, se está reforzando con lo que los demás equipos ya no quieren o de plano ya traen refuerzos que no ayudarán mucho. Y para ejemplo está la entrada de Manuel Bartlett y Esteban Moctezuma del PRI, Miguel Barbosa del PRD y más recientemente Gabriela Cuevas del PAN y el hijo pródigo Marcelo Ebrard. Y ya no tomemos en cuenta al Cuau que va a representarlos en Cuernavaca, ¿no? Antes de ser morenistas, algunos de ellos ya le tiraban con todo a Obrador, y si no es así, se han visto envueltos en escándalos de corrupción o algo por el estilo. Pero es que al parecer incorporarse a Morena es como el bautismo católico, morir para la corrupción y nacer para la esperanza de México. Algo más o menos así. Pejecito, disculpa, hijo, Pejecito, disculpe que lo moleste. Allá afuera hay otro arrepentido. Solo que tiene un pequeño defectito este señor, es del PRI. Déjalo que vengan a mí porque de ellos es el paraíso fiscal. Además necesitamos votos, necesitamos gente que esté morena para que jale más votos y ganemos las elecciones. ¿Qué tal y la mafia del poder nos hace otro fraude? Ahí sí ya no va a poder, ya no va a aguantar. Ya no aguanta otro fraude, ya la neta que hasta me muero del gusto. Pues que pase. No seas tonto, dile que pasen. Que pase, por favor, díganle que pase. Pues así es como se llevaron a cabo las precampañas electorales
que ya nos tienen más hartos que cobrador de Coppel, que siempre está ahí tocando y tocando y tocando, y si saben que no le vamos a abrir, yo no sé para qué vienen. No dudamos que los diferentes partidos han estado investigando a Obrador para sacar algún escándalo, este es el que sea, y así poder desprestigiarlo. Cosa que no ha sucedido desde el 2012, porque si así fuera, este señor ya estaría en la cárcel, y eso téngalo por seguro. Basta con darse cuenta que los mismos partidos políticos se han unido de nuevo como lo hicieron en el 2012 en contra de la misma persona. En Megalópolis lo que sabemos es que quien quede en la presidencia se enfrentará a un México de los más violentos, con una economía inestable y con una población enfurecida con la clase política y esperando recuperar la confianza en quienes los representan. A ver cómo nos va en una de las elecciones que se podrían considerar las más importantes de la historia reciente de nuestro país. Regresamos. Bueno amigos, les agradecemos que se hayan quedado con nosotros. Les pedimos por favor que se suscriban al canal, le den like al video y que lo compartan. Yo soy Macio Sare y recuerden, no te dejes chamaquear. Y por el llamado arte primitivo, diferentes idiomas como para resaltar que él sí podrá lograrlo, dividirla. ¿Cierto?